La primera línea de defensa de la respuesta inmune, y cuando uno de estos antígenos o alguno de estos microorganismos atraviesa esta primera barrera, debe ser atacado y destruido por las células del sistema inmune animal. ¿Listo? Incluye algunas propiedades que nos van a proteger incluso de algunas enfermedades producto de la transmisión de los animales, que se conoce como zoonoses. ¿Listo? ¿Cuáles son los componentes principales de la inmunidad innata? Tenemos barreras físicas y químicas, como la piel, la mucosa, algunos productos antimicrobianos. Tenemos el segundo grupo que son proteínas sanguíneas, ahí están las proteínas del complemento. Tercero está el sistema fagocitario, como los neutrófilos y los macrófagos. Cuarto, tenemos las famosas células natural killer. Y finalmente, el sistema químico de las como la citoquina. ¿Listo? Esas estructuras, como les decía, principalmente son de barrera epitelial, y dentro de ellas tenemos el tejido de la piel. La piel con la queratina, con una sustancia, la misma grasa de la piel, son las que impiden la adherencia de muchos microorganismos a través de toda esta superficie. El epitelio bronquial, que es ustedes el que lo ven acá está impregnado por cocos gram positivos. Es un epitelio cilíndrico pseudo estratificado, ¿no? Ciliar. Tiene los cilios en su parte más externa y permite la depuración, el clearance bronquial y la depuración de moco y bacterias. En el estómago nosotros tenemos el epitelio gástrico. Este epitelio gástrico es muy importante porque nos va a proteger de una serie de microorganismos, ¿ya? Pero fundamentalmente también dentro de su estructura epitelial tienen células que producen el ácido clorhídrico, una sustancia química que compone básicamente del sistema inmune innato. Por lo tanto, los epitelios son una importante línea de defensa epitelial en la defensa inicial de la inmunidad innata. ¿Listo? Se agrupan esta inmunidad innata en barreras mecánicas, barreras químicas y barreras microbiológicas. Dentro de las barreras mecánicas están las uniones de las células epiteliales, el flujo longitudinal de aire y fluidos dentro del epitelio, como sucede en el epitelio gástrico y el epitelio bronquial. ¿Sí? Hay flujo de moco, saliva, ácido clorhídrico, ¿no? Eso ayuda a que haya una depuración constante. Dentro de los factores químicos, por ejemplo en la piel, están los ácidos grasos de la piel. Esa grasa que a veces tenemos nos ayuda a nosotros a defendernos frente a la adherencia de múltiples microorganismos. Tenemos las enzimas, la lisozima desde la saliva, de las lágrimas, ¿sí? Del sudor, también tiene un efecto protector. La pepsina en el caso del intestino, el pH ácido del estómago y algunos péptidos antibacterianos como las defensinas que están en la piel y en el intestino, y las criptinas que están en el intestino. Abre ahí la puerta a tu compañero. Dentro de los factores microbiológicos está también la flora residente, la flora que nosotros normalmente tenemos dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, en la boca, ¿sí? Tenemos una flora microbiana. ¿Ok? Segundo, ¿qué más tenemos? La flora de los dientes, ¿sí? La flora de la región perianal. En el caso de las señoritas hay una flora microbiana normal que está en el interior de la vagina, ¿ya? En el caso de la vagina, por ejemplo, ahí la flora de lactobacillus permite que la descomposición haga de que ese pH también sea ácido, ¿sí? Y entonces también es un mecanismo de defensa que evita la invasión de microorganismos. Listo. Ya hemos visto que la inflamación es una respuesta rápida a un agente lesivo, a un microorganismo o a una sustancia extraña. Fundamentalmente está diseñada para liberar leucocitos y proteínas plasmáticas en los sitios de inflamación. Hay cambios vasculares que hemos dicho que originan vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Hay acontecimientos celulares como el reclutamiento y la migración de leucocitos hacia la microcirculación.
Ya hemos visto también que varios estímulos pueden desencadenar esta respuesta inflamatoria: infecciones, traumatismos, agentes físicos y químicos, la necrosis tisular, cuerpos extraños y reacciones inmunitarias. ¿Listo? Por lo tanto, esta primera defensa, que normalmente debería ayudarnos a defendernos de todo tipo de agresiones, usualmente es la que debería resolver la mayor parte de ataques hacia nuestro organismo. ¿Listo? Pero como ustedes ven, su nombre lo indica, es una inmunidad innata, es una configuración normal, es como si en nuestro código de barras existiera este tipo de defensa. Eso depende fundamentalmente de la configuración genética que tenga la persona. Dentro de los genes, de los alelos, que estén sanos, que sean adecuadamente expresables, transcritos y posteriormente decretados como forma de proteínas. ¿Ya? Cuando existe una deficiencia durante ese proceso, una mutación, una translocación, una transformación, obviamente esta persona va a tener problemas de respuesta inflamatoria frente a una gripe estacional que normalmente debe ocurrir. Y entonces vamos a tener problemas porque esa persona va a hacer una bronconeumonía, una neumonía, influenza respiratoria y puede hasta morirse el paciente. ¿Ya? Ese es el problema. Esta respuesta es la principal respuesta, es la más importante y que a su vez permite nuestra defensa frente a la agresión inicial, que es la infección. Esta es importante, ¿por qué? Porque esta va a determinar finalmente el camino de la respuesta adaptativa. La adaptativa es, como vamos a ver ahora, es mucho más específica, pero en cambio la respuesta inmune innata generalmente es mucho más general. A él le declaran la guerra, él sale, destruye y después pregunta por qué lo agredieron. ¿Listo? Muy bien, esta respuesta inmune innata, según la línea de tiempo, dura entre 0 a 4 horas. ¿Ya? Y puede durar hasta 96 horas. En ese periodo, luego de la infección, va a haber un reconocimiento de los efectores no específicos y la salida de los mediadores preformados, con el objetivo de ¿qué? De la remoción del agente infeccioso. ¿Listo? Durante este periodo puede haber el reclutamiento de las células efectoras como macrófagos y neutrófilos, hacer reconocimiento, la activación de las células efectoras y la remoción del agente infeccioso. Entren pues sin hacer bulla. Este periodo dura solamente 4 días. Por eso es que la mayor parte de infecciones, cuando entren de puntitas, pues. Por eso es que la mayor parte de infecciones deben durar ¿cuánto? 4 días. Cuando ya esa persona se pasa más de 4 días, quiere decir que el sistema inmune innato ha sido vencido. O sea, si a mí una gripe me da hoy, debe curarse el día sábado. El sábado ya está bien. Pero si me da la gripe hoy día y sigo mal hasta el próximo lunes, esa persona habría que sospechar de que tiene un problema de su respuesta inmune de tipo innato. ¿Listo? Porque después de las 96 horas, cuando es vencido el sistema inmune innato, recién empieza a ingresar la siguiente respuesta, que es la inmunidad de tipo adaptativo. ¿Listo? ¿Cuáles son las etapas de la respuesta inmune innata? Primero, la adherencia del microorganismo, virus, bacteria, hongo, parásito, hacia el epitelio bronquial, epitelio nasofaríngeo, epitelio gástrico, epitelio intestinal, epitelio rectal, epitelio vaginal y también la piel, ¿no? Ahí va a originar una disrupción de la piel, va a originar una penetración de estos microorganismos a través del epitelio. Y fíjense ustedes, la principal respuesta es a través de las células efectoras. Acá vamos a distinguir primero al neutrófilo y también a las células dendríticas. ¿Listo? Ambas células normalmente tienen una misma configuración, tienen las mismas funciones, pero fundamentalmente la célula dendrítica es una célula presentadora de antígenos.
Es una célula que está en la mayor parte de epitelios, es la principal efectora de la respuesta inmune inmune. Cuando hay deficiencia de células dendríticas, usualmente el sistema inmune innato ya es de por sí inmunodeficiente. Muy bien. Después viene la invasión local a nivel tisular, donde las bacterias se van a empezar a multiplicar, las células dendríticas van a empezar a procesar estos antígenos y van a empezar a migrar. ¿Migrar hacia dónde? Hacia los tejidos linfoides primarios. ¿Cuáles son los tejidos linfoides primarios? Timo. Fundamentalmente es timo, ¿no? Fundamentalmente es timo. ¿Ya? Esta que viaja a distancia va a ir hacia el timo. ¿Cuál es el objetivo? De presentar el antígeno hacia los linfocitos T. ¿Listo? Y en la zona de infección, si el sistema inmune innato es adecuado, simplemente va a depurar estas bacterias y las va a eliminar. Cuando no puede realizar esta función, usualmente empieza a presentarse después de los 4 días la respuesta inmune de tipo adaptativo. Muy bien. ¿Qué tiene que ver fundamentalmente con este periodo de adaptación? Fundamentalmente tiene que ver los factores de adherencia de algunos microorganismos. Esta, por ejemplo, es una Escherichia coli. ¿Ya? Esta Escherichia coli tiene estas fimbrias que tienen una función fundamentalmente de adherencia hacia los epitelios. En este caso, por ejemplo, se adhiere a los glucolípidos de los enterocitos y eso predispone obviamente a infecciones de tipo intestinal. La proteína que compone la fimbria o estos flagelos de la Escherichia coli se conocen como adhesinos. ¿Cómo es que el sistema inmune innato reconoce al patógeno? Porque de lo contrario, por ejemplo, podría no reconocer a una célula. Recuerden que estas células no tienen ojos, no tienen cara. Lo que sí utilizan es una serie de reacciones moleculares para identificar qué sustancia es propia o es extraña. ¿Listo? Por lo tanto, el sistema inmune innato reconoce estructuras características de los patógenos microbianos que no están presentes en las células de los mamíferos. Miren, ese sistema se ha hecho tan específicamente que solamente van a reconocer células humanas. O sea, ellos reconocen a nuestras propias células. ¿Bien? Pero estos productos a los cuales este sistema inmune innato reconoce va a ser como un patrón, una secuencia de una estructura que permita su fácil identificación. ¿Ya? Esos productos reciben el nombre de patrones moleculares asociados a patógenos, los PMAP, patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Listo? Ahora, esos productos también tienen receptores, o sea, que los cuales van a reconocer estos patrones moleculares. Estos receptores reciben el nombre de receptores para el reconocimiento de patrones, o llamados RRPs. Entonces, a través de este nuevo sistema molecular es que finalmente las células del sistema inmune innato van a reconocer lo que es propio de lo extraño. ¿Ok? Estos RRP, que ustedes lo ven acá en verde, pueden ser receptores tipo LIKE, receptores tipo C-lectina, o también los receptores SCAR, o esos receptores barredores. ¿Listo? Los que ya han visto el libro, ahí detalla claramente ese sistema de receptores barredores, ¿no? Y que permite una amplia identificación, un amplio barrido, digamos, de las sustancias extracelulares. ¿Ya? Está muy bien detallado ahí este tipo de receptor. Este neutrófilo, este macrófago, puede tener también receptores para complemento, receptores para citoquinas, receptores para quimioquinas, receptores para la porción FC de la inmunoglobulina y receptores también para péptidos fotoquímicos. ¿Ok?
La clase anterior solamente encontramos cuántos receptores, 4, ¿no es cierto? Fíjense ustedes en la actualidad qué otros receptores más ya han sido identificados y que desempeñan una función biológica en el sistema inmune innato. Con relación a la inmunidad innata y relacionado a su especificidad frente a las estructuras compartidas, similares, ¿ya? Estas células del sistema inmune innato van a reconocer a estos patógenos a través de la presencia de sus patrones moleculares asociados a patógenos. ¿A través de qué? De un RRP, un receptor de reconocimiento de patrón. ¿Ya? Estos receptores que ustedes ven acá, estos de acá, ¿sí?, son codificados por una línea germinal con una diversidad limitada. Como ustedes verán, no todos son iguales, son diferentes, ¿no? Y entre estos receptores fundamentalmente están los receptores Toll-like. Hay receptores Toll-like desde el número 1 hasta el número 9. Cada uno identifica ADN, ARN, glicopolisacárido, lípido A, glicopéptido. Entonces va a depender mucho de qué tipo de patógeno es para que a través de ese receptor identifique al patógeno. ¿Cuál es su distribución? No es clonal, son receptores idénticos en todas las células de la misma estirpe. Y con respecto a su propiedad de distinguir lo propio y lo ajeno, sí hay esa propiedad, pero no se reconocen entre células anfitrionas. Pueden expresar moléculas que impidan las reacciones inmunitarias. ¿Qué tipos tenemos? Los receptores Toll-like, o tipo Toll, se localizan en la membrana plasmática, en las membranas endosómicas, en las células dendríticas. En los fagocitos, estamos hablando de macrófagos y neutrófilos, y algunos específicos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, del número 1 al 9, y que identifican diversas moléculas bacterianas y virus. Hay receptores también de tipo lectina tipo C, que están en la membrana plasmática de los fagocitos. Ahí tenemos el receptor de manosa, que identifica hidratos de carbono, lectina, glucanos, que están en los gram positivos, y también en los hongos. También tenemos receptores fagocíticos, que están en la membrana, el CD36, diacilglicéridos microbianos, los NLRs, que están dentro del citoplasma de los fagocitos y otras células. Tenemos el NOD1, NOD2, el NADP3, y los receptores de N-formilmetionina, leucina y fenilalanina. ¿Ya? Estos receptores también están en la membrana y ellos identifican algunos residuos N-formilados de la membrana. ¿Quiénes tienen receptores N-formilados en su membrana? Voy a preguntar en el examen. Hay moléculas solubles de reconocimiento. Ahí tenemos las pentaxinas, tenemos las colectinas y las ficolinas. Ambas caen en plasma y los alveolos. Ahí tenemos la proteína C reactiva, la fosforilcorina y la fosfatidiletonolamina microbiana. Estas son de reconocimiento a través de las pentaxinas, ¿ya? A través de las pentaxinas. También tenemos la lectina de unión amanosa, que es una colectina y que va a reconocer hidratos de carbono que tengan manosa y fructosa en su extremo. También proteínas tensioactivas. ¿Qué son estos? ¿Qué identifican? A ver, ustedes dos que están conversando. ¿Qué tiene su fabricante público? Ya saben que mi clase no es obligatoria, si quieren venir, vengan, si no quieren venir, no vengan, no me hago problema. Pero no me distraigan a los demás. Habíamos hablado de que uno de los principales de las barreras son los del epitelio bronquial, y esos a su vez tienen un factor muy importante que eran las sustancias químicas. Dentro de las sustancias químicas se remite el ácido clorhídrico, la pepsina, la defensina, ¿no? Pero a nivel bronquial también existe el surfactante pulmonar, que proviene del metabolismo y la síntesis del fosfatidilinositol. ¿Sí?
Entonces es un lípido que tiene una actividad tensioactiva. Estas proteínas tensioactivas hay diferentes tipos, desde la A hasta la D, pero que a su vez pueden ser identificables como proteínas microbianas que pueden causar daño en los alveolos y podrían ser identificadas a través de estas colectivas. Las ficolinas son residuos de N-acetilglucosamina y ácido lipoteicoico, que como hemos visto en el lipopolisacárido, el principal factor que está incluido dentro de del lípido A es el ácido lipoteicoico. Estos receptores RNP o receptores de reconocimiento de patrones son los que van a identificar, la última vez que ya es tarde, estos receptores van a reconocer patrones moleculares asociados a patógenos. Es como si ustedes miren, por ejemplo, el piso que tienen ahí debajo de ustedes. Si ustedes ven, es una cuadrícula bastante uniforme, pero ¿qué pasaría si nosotros indistintamente colocáramos en el centro un punto rojo? No a todos, obviamente, a algunos. Digamos a su compañero, le digo, coloca un punto rojo, pega un punto rojo en toda la sala, pero solamente 10 puntos rojos, ¿sí? Él puede colocar allá, adelante, atrás, o los puede colocar todos juntos en una sola línea. ¿Listo? Esa es su característica de su compañero. Cuando su compañera le diga, haz lo mismo, ella probablemente puede poner en las esquinas 2, 2, 2, 2 y 2 en el centro, ¿sí? Ese es su patrón molecular asociado a patógeno. Ese es su patrón de ella. Y cada uno de ustedes tiene dentro de su organismo un patrón adecuado, ¿sí? Entonces, cuando las células del sistema inmune innato entren a reconocer estos patrones, el linfocito de su compañero y su macrófago lo que va a hacer es reconocer ese patrón que él ha hecho, solamente los 10 en una sola. O en el caso de su compañera, en las esquinas y en el centro. ¿Ok? ¿Qué pasa si le saco un macrófago de su compañera y se lo trasplanto a su compañero que está acá? ¿Qué va a pasar? Lo que pasa es que el macrófago de su compañera no va a reconocer el patrón de su compañero. ¿Listo? Esa es la teoría de trasplante de órgano. ¿Cómo voy a reconocer algo que no me corresponde? Estoy poniendo un riñón acá y no reconoce. Es un patrón asociado a patógenos moleculares. ¿Listo? ¿Qué características tienen? Son patrimonio de los patógenos, pero no de sus huéspedes. Son esenciales para la sobrevida o patogenicidad del microorganismo. Así como tenemos nosotros, los microorganismos tienen ese patrón. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer eso. ¿Listo? Son estructuras invariantes compartidas por clases enteras de patógenos y que son conservadas evolutivamente. Por ejemplo, el ADN, el lipopolisacárido, el peptidoglicano y el flagelo. ¿Listo? Los receptores que nosotros vamos a usar para identificar estos patógenos, miren, tenemos el receptor TOL, el número 6, es el más importante, porque este te va a reconocer peptidoglicano de gram positivos, lipoproteínas, lipoarabinomanán, el lipopolisacárido de leptospira, el lipopolisacárido de porfiromonas, la proteína GP del Trypanosoma cruzi y el simosan como proteína antimicrobiana. Lo mismo puede ocurrir con el receptor Toll-like 2 y con el 1. Pueden reconocer todo este tipo de agentes propios de estructura de los patógenos. Estos son patrones moleculares asociados a patógenos. El lipopolisacárido de los gram negativos y el ácido lipoteicoico de los gram positivos y la proteína F puede ser reconocido a través del receptor Toll-like 4. Los ARNs de los virus
de los rinovirus, por ejemplo, son reconocidos por el DLR3. La flagelina de Escherichia coli, de virus cólera, de Shigella, es reconocido a través del receptor Toll-like número 5. El DNA no metilado, DNAs de virus de DNA, son reconocidos por el patrón, mejor dicho, por el receptor Toll-like número 9. ¿Listo? Entonces, cada una de esos receptores va a reconocer un patrón específico de membrana. ¿Listo? Muy bien. Hemos visto ya las células, hemos visto las barreras, hemos visto que las moléculas de reconocimiento, y ahora nos toca ver las proteínas plasmáticas. Dentro de esas proteínas plasmáticas hay un grupo de proteínas que ha recibido el nombre del sistema de complemento. ¿Qué cosa es este sistema de complemento? Primero, son proteínas plasmáticas, participan del sistema inmunitario frente a la agresión de microorganismos, produciendo un factor muy importante que es la lisis, la destrucción de estos microorganismos, ¿ya? Además de su actividad lítica de los microorganismos, estas proteínas se ha visto que tienen actividad a nivel vascular, porque producen aumento de la permeabilidad, quimiotaxis y opsonización de múltiples microorganismos. Los componentes normalmente están en estado inactivo, y cuando están inactivos reciben la nomenclatura de una I minúscula, ¿ya? Se enumeran desde el C1 hasta el C9. El paso más importante es la formación del tercer componente, o llamado el complejo C3 convertasa. Aquí lo tienen ustedes, el sistema de complemento, cuyo punto crucial e importante es la formación del complemento o del complejo C3b convertasa. El sistema de complemento tiene tres vías: una vía alternativa, una vía clásica y una vía de las lectinas. ¿Listo? La vía alternativa es la que se origina solamente por la invasión del microorganismo. Cualquier organismo en algún tejido o dentro del sistema vascular va a generar la activación de la vía por la vía alternativa. Nada, solamente por la segunda vía es la vía clásica. Esta vía clásica necesariamente ya tiene que tener para su activación la presencia de anticuerpos, ¿ya? O sea que tiene que haber previamente o ya haber sido expuesto inicialmente al mismo germen o una memoria, o de lo contrario, en ese momento está volviendo a ingresar la inmunidad de tipo adaptativo. La inmunidad adaptativa es igual células más anticuerpos. ¿Listo? Inmunidad innata es célula más sistema de complemento, ¿ya? Y la tercera es la vía de las lectinas. ¿Qué acabamos de decir ahorita? Que las lectinas son un patrón molecular asociado a patógeno. Se lo ha identificado y por eso también activa la vía del complemento. ¿Qué efectores o qué funciones finalmente desempeña el sistema de complemento? ¿Qué hemos dicho primero? Es lisis, ¿no es cierto? Segundo, es la activación de la inflamación. Tercero, ¿qué hemos dicho? Quimiotaxis. Quimioatracción. Cuarto, opsonización. Opsonización es marcar, ¿no? Voy a marcar quiénes son patógenos o no. ¿Listo? Y finalmente, todo este gran objetivo del sistema de complemento termina en que al opsonizar, al producir más quimioatracción de células, lo que va a promover finalmente es la fagocitosis. Eso es.
con la formación finalmente de este MAC, que es el complejo de ataque de membrana, que va a producir la lisis o la explosión de la bacteria. Funciones finalmente de resumen: lisis, destrucción, opsonización o marcaje. Acá está bien, la bacteria ha sido marcada por las proteínas de complemento, ¿sí? Activación de la respuesta inflamatoria, fagocitosis, degranulación, extravasación, migración, origina a través de las proteínas del complemento. Y finalmente también la depuración de complejos inmunes. ¿Cómo es que se activa finalmente? Vamos a ver. Hay una serie de pasos de la vía clásica, la vía lentina y la vía alternativa, que, como les decía, el paso más importante es la activación del complejo C3 convertasa. Ese complejo C3 convertasa va a finalmente producir la activación del complejo C5 convertasa, que va a determinar la polimerización de las demás proteínas, formando finalmente un complejo de ataque de membrana. Vamos a ver de qué se trata. Primero, la principal molécula es el complemento C1, ¿sí? El C1 es la proteína más importante. Tiene esta configuración, tiene subunidades, la subunidad Q, tiene dos subunidades R de color azul y dos subunidades S en color rojo. Cada uno tiene un peso molecular considerable, ¿listo? Pero esta proteína C1 es la más importante, ya que esta va a reconocer y se va a pegar al patrón molecular asociado a patógeno de la bacteria, del virus o del hongo. Y ustedes me preguntaban, pero doctor, si hay una infección por virus, el virus está dentro de la célula, o sea, ataca a una propia célula, ¿sí? ¿Cómo es que esta proteína va a identificar si al final el exterior del citoplasma es la membrana de la célula, el hepatocito, célula epitelial? Recuerden que cuando una célula es infectada por un virus, lo que va a producir son proteínas virales en su exterior, o va a empezar a producir los viriones. Pues ya pierde la configuración normal, ya es una configuración anormal. Por eso es que esta proteína C1 es que va a identificar este tipo de patrones anormales, ¿ya? Muy bien, entre ese periodo, esta proteína C1 va a identificar la presencia de inmunoglobulinas que normalmente están circulando en nuestro organismo. Estas moléculas, una vez fijadas en los microorganismos, hacen que la porción C1Q se una a la porción FAB de estas inmunoglobulinas. ¿Listo? Esta pequeña unión con liberación de energía, imagínense, miren, la subunidad C1S, miren cómo empieza a cambiar su configuración. Empieza a cambiar su configuración y se convierte en una esterasa. Esta esterasa es la que va a causar un cambio conformacional de la proteína C1. ¿Ya? Tridimensionalmente, acá lo tienen. El C1Q está compuesto, dice, por 6 filamentos y una cabeza. C1R son 2 y C1S son 2. Así es la configuración de la proteína del complemento C1. ¿Ya? Miren, y esto es lo que yo quería que ustedes vean. Esto de acá es una célula que tiene un patrón de reconocimiento propio, el nuestro, ¿sí? Donde claramente cuando estas inmunoglobulinas circulantes se van pegando, van a reconocerlo como propio. Es decir, de su compañero, ¿no? Solamente en la tercera fila es 1, 2, 3, 4, 5, 10. En el caso de su compañera, solamente es en la primera fila, en la 25 fila izquierda, 25 fila derecha y en la 1, en la 10ª fila. Y 2 en el medio. Entonces, como reconocen ese patrón, no se activa el sistema de complemento, no se transforma en C1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Fíjense ustedes, ¿ya? ¿Qué pasa
si en este momento no reconoce ese patrón, inmediatamente los anticuerpos se van a fijar sobre esta superficie y van a empezar a formar, en el caso de la inmunoglobulina M, van a formar un pentámero. ¿Listo? Y sobre ese pentámero hemos dicho, en la porción FC, ahí se va a posicionar, ¿qué cosa? La primera molécula, que es el C1. Muy bien. ¿Qué pasa si es otra inmunoglobulina? En este caso vamos a ver, esta es la inmunoglobulina G. Solo se necesita 2 para que inmediatamente el C1 se fije a... ¿Listo? Pues como ya reconocí que es un patrón asociado a patógeno, se fija en la superficie. ¿Qué está pasando acá? Está haciendo opsonización. ¿Ya? Ya está haciendo opsonización. Muy bien. Hemos visto que C1S ¿cómo se llama? Hace un cambio conformacional, se vuelve una esterasa. Miren, se fija firmemente y empieza a, ¿qué cosa? A causar, miren, ¿qué pasa con la superficie de la, en este caso de la célula o de la bacteria? La empieza a deformar. Es como si pusiese anclas y después jalara, ¿no? Y entonces la va a aglomerar. Muy bien. Luego que se ha producido la activación del C1, el C1 inmediatamente, una vez por su esterasa, va a activar a la segunda proteína, que es el C2. El C2, una vez activado, el C2A es el que va a estar activo, y el C2B va a ser liberado como proteína inactiva. El C1 también va a activar a la siguiente proteína, que es el C4. La activa por su esterasa y va a hacer que esta molécula activa se una a C2A. ¿Qué consecuencia tendríamos luego de esta activación? Un nuevo complejo llamado C4B y C2A. Este complejo C4B y C2A es lo que se conoce como el complejo C3 convertasa. Se va a convertir en una enzima. Como ya tenemos el paso más importante, que es la conformación del complejo C3 convertasa, C4B y C2A, entonces el complejo C3 convertasa va a actuar sobre ¿quién? Sobre la molécula C3B. La activa y va a unir al C3A, perdón, al C3B, y el C3A va a ser liberado hacia la circulación. ¿Por qué este es el paso más importante? Porque acá la proteína activa se queda en el complejo y la otra, que supuestamente es inactiva, sale hacia la circulación. Pero este C3A es una de las anafilotoxinas más importantes, porque esta se va a encargar de ¿qué? De enviar la señal de quimiotaxis hacia la zona de la inflamación. Este va a atraer más neutrófilos, más fagocitos, más linfocitos hacia la zona de la inflamación o infección. Muy bien, como ya ahora tenemos C4B, C2A y C3B, este complejo se va a llamar C5 convertasa. Va a actuar catalizando al complemento C5 y va a liberar el C5 y también el C5A. El C5A sale hacia la circulación, también es el otro quimiotaxis para la célula. Y el C5B se empieza a fijar claramente en la superficie del microorganismo. Este C5B va a catalizar al C6 y al C7 y lo va a formar como ven una raqueta de tenis, ¿sí? A este paso ya se complementa, viene la proteína C8, se une y finalmente viene un polímero de 9 moléculas C9 y entonces va a formar finalmente como un canal, un conducto, que se conoce como el nombre de complejo de ataque de membrana. Como consecuencia de ello, abre un poro entre la superficie externa y la interna de la bacteria.
¿Quién tiene mayor osmolaridad? ¿El intracelular o el extracelular? El extracelular. Por lo tanto, el agua va a entrar de afuera hacia adentro. ¿Y qué es lo que va a pasar con la bacteria? Va a empezar a hincharse y en un momento explota. Eso finalmente es la lisis que se produce con el sistema de complemento. Los fenómenos vasculares se deben a C3A y C5A, que son las anafilotoxinas, y también a C4A. C5A es un potente agente quimiotáctico para neutrófilos, monocitos y eosinotos, y aumenta la adhesión de leucocitos al endotelio. El C3B actúa como opsonina. C3 y C5 pueden ser activados por diferentes enzimas presentes tanto en el exudado inflamatorio como la plasmina y enzimas lisosomales de los neutrófilos. ¿Existe control? También existe control, porque no puede eso activarse de una sola vez. Estas proteínas de control son las proteínas inhibidoras que van a controlar las acciones del sistema de complemento. ¿Alguna pregunta?